Hola, bienvenidos a todos al programa de entrevistas y pláticas. La verdad estoy muy contento de abordar estos temas muy interesantes sobre las diferentes experiencias de cada uno de los miembros sordos, sobre retos, luchas, aprendizajes en el ámbito educativo, laboral, y creo que todo será una experiencia importante. Los temas que tenemos en el programa de entrevistas son los sordos regios, una experiencia de una persona en la universidad inclusiva y las personas con discapacidad. Veremos cómo los sordos han enfrentado las diversas barreras que se presentan en sus ámbitos educativos y quiero presentárselos. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a este programa de entrevistas para personas sordas y hoy tenemos como invitada a una mujer sorda que tiene mucha experiencia en el ámbito educativo sobre la inclusión y es muy interesante lo que nos va a compartir. Hola. Hola, mi nombre es María Salinas y la seña personal con la que me reconozcan es esta. Bueno, ahora quiero agradecerte por estar aquí en esta entrevista y me gustaría mucho que nos des algunas respuestas sobre tu vida como persona sorda, la identidad que tú tienes en este mundo de sordos, y me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Cómo aprendiste la lengua de señas mexicana? Perdón, ¿cómo aprendiste a leer y escribir? Bueno, la verdad al principio fue difícil, pero fue gracias a que las terapias que me daban. Entonces, ¿quieres decir que con estas terapias aprendiste a hablar? Bueno, con estas terapias empecé a hablar, pero gracias a mi familia también pude aprender mucho porque mi madre es muy platicadora y yo a veces cuando pronunciaba algo mal mi mamá siempre me corregía y bueno, los diálogos en mi casa siempre eran muy frecuentes y bueno, siento que poco a poco esto me ayudó, aparte de las terapias. Estas dos cosas me ayudaron mucho. Entonces yo creo que es muy importante esto que tú mencionas, que la familia esté acostumbrada a hablarnos, pero a veces no nos entienden. Entonces las familias que sí entienden, bueno, les hace falta que hagan unas correcciones a nuestra manera de hablar, como las terapias de lenguaje. Hay quienes tienen la oportunidad de ir y creo que esto les ayuda mucho en su vida. Cuando también en el ámbito laboral les puede ayudar muchísimo que tanto la familia como en su entorno social les ayuden y les corrijan para que puedan tener una buena dicción. Pero quiero ahora hablar sobre tu experiencia en cuanto a la inclusión, en inclusión educativa. ¿Tú cómo aprendiste la lengua de señas? ¿Desde cuándo? Bueno, yo me empecé a relacionar con personas sordas desde antes, pero bueno, era muy poco lo que yo sabía. Y ahora, cuando tú empezaste a relacionarte con personas sordas y entraste a la universidad, entonces una persona con discapacidad, quiero preguntarte, ¿tú entendías al intérprete de lengua de señas? No, la verdad, a algunos intérpretes sí les entendía, pero a la gran mayoría no les entendía. ¿Por qué? Porque usaban diferentes señas o diferentes lenguas de señas, diferentes formas de comunicarse. Sí, es verdad, porque les hacía falta ser más profesionales. Entonces pensamos que los intérpretes deberían de saber el significado de la palabra profesional, que no es un intérprete cualquiera, debe tener competencias y habilidades para poder hablar y dar un mensaje correcto. Pero en tu caso, como tu derecho que tienes para tener un intérprete y alcanzar la inclusión, ¿qué crees que haya pasado? ¿Crees que es importante, en tu opinión, que los intérpretes deban de saber más sobre la ética, sobre las competencias y habilidades de que deben de contar para poder hacer bien su trabajo? Porque bueno, nosotros vemos que hay muchas personas que están trabajando como intérpretes sin serlo, entonces es muy importante que se haga una investigación para poder
contar con uno de ellos. Es como con cualquier otra lengua. Si hablamos en inglés, contar con un intérprete que pueda ayudarnos a entender en la comunicación. Y sobre tus compañeros sordos, quiero preguntarte, ¿tú les entendías? ¿Podías comunicarte con ellos en lengua de señas con facilidad? Bueno, en una escuela, cuando yo empecé, yo veía a los sordos que sabían mucho lengua de señas, eran muy hábiles en la lengua de señas, y yo era nueva. Entonces ellos me miraban a mí como una persona que podía hablar, una persona hipoacústica, y bueno, me ayudaban, pero a veces no estaba yo tan dispuesta a querer recibir esta ayuda. Entonces poco a poco, relacionándome con las personas sordas, fue que fui aprendiendo más. Pero no fue muy difícil para mí porque bueno, con el trato diario se me facilitó. Ahora, sobre ser hipoacústica, ¿tú crees que las personas sordas que están implantadas o tienen un implante coclear y están oralizadas, por ejemplo, yo también estuve mucho tiempo en terapias de lenguaje, ¿crees que las personas sordas no tengan una identidad? ¿O cómo ves esto tú? Porque ¿cuál es, en tu experiencia, la mejor forma de enfrentar ese problema para poder aprender, tener una identidad, tener muy claro que la cultura sorda y la lengua de señas? Yo pienso que es muy importante que vayamos aprendiendo en los procesos y vayamos teniendo muy claro esto, cómo se va dando de forma positiva. Ahora, algo que muy bien se hacen ahora en las escuelas, que se habla mucho de inclusión. ¿Tú crees que está bien o está mal? Bueno, creo que está bien. Hay algunos maestros que me enseñaron muy bien, que me ayudaron y que me siguieron animando para que yo fuera más participativa, fuera más independiente. Pero bueno, veo que en diferentes escuelas hay diferentes formas en que se enseña, entonces creo que es bueno en mi experiencia. Muy bien. Ahora, en tu experiencia ha sido buena, pero ¿tú crees que está muy bien cómo se ha dado ahora en las universidades la tal llamada inclusión? ¿Crees que es buena? Sí, bueno, en las escuelas inclusivas yo siento que no ha sido muy buena. Les hace falta un buen trato hacia las personas sordas. En mi caso, como persona con discapacidad, que diferencien esa parte de ser persona sorda, persona con discapacidad, porque bueno, hay alumnos que no tienen discapacidad y bueno, y eso es una parte. Entonces, es un problema que todavía no se entiende muy bien, no lo enfrentan muy bien. Y creo que en cuanto al ámbito educativo, cuando se aborda algún tema y se solicita al intérprete que nos ayude, a lo mejor es un problema en la comunicación que existe y nosotros no podemos hablar correctamente. Entonces, como tú explicas, la discapacidad ahora es vista de manera diferente en las escuelas, cuando hablan mucho de inclusión y de qué significa la inclusión y los métodos de enseñanza de enfoque educativo integral y las palabras que utilizan a veces los diferentes rubros educativos no concuerdan muy bien con lo que se está haciendo. Porque bueno, vemos en diferentes áreas que se aborda la parte psicológica, la parte social, la parte laboral, y que deberíamos de atender a todas esas necesidades y tener representación también dentro de esos ámbitos de personas con discapacidad. Pero entonces vemos que se está abordando mucho la inclusión, se está hablando mucho de la inclusión, pero entonces ahora quiero que me digas, que me expliques de tu experiencia, cómo ha sido esta inclusión educativa, si te has relacionado muy bien en estos ámbitos, no solamente educativos, sino también laboral. Bueno, en mi caso, en mi experiencia ha sido un poco diferente, porque bueno, yo estuve en secundaria, fui la única persona sorda, las demás eran personas oyentes. Y yo, bueno, nunca me sentí como persona con discapacidad, fue algo como muy normal.
pero yo sabía que sí la tenía y tenía problemas porque tenía que esforzarme más que los que no tienen discapacidad en las materias para poder entender. Y en mi experiencia hay algo que no me gustara, creo que la mayoría fuera oyentes y yo fuera la única persona sorda, que fuera como un relegada. Entonces, en la preparatoria teníamos como 2 o 3 personas solamente con discapacidad, la mayoría era oyente. Pero yo quería relacionarme más con las personas que no tuvieran discapacidad, que fuera un trato normal. Sí, pero éramos pocas con discapacidad. La mayoría había como una pequeña integración, ¿crees tú? Sí, porque si tenemos a 3 personas con discapacidad en una escuela donde la mayoría no tiene discapacidad, podemos decir que es un intento de integración. Pero la verdad, en la universidad fue muy diferente, porque ahí había personas con discapacidad y personas oyentes. Había personas sordas, personas con otras discapacidades y bueno, todos nos trataban de manera equitativa y con igualdad. Y bueno, mis compañeros, al igual que yo, tenemos que esforzarnos mucho por entender los contenidos y bueno, teníamos una buena relación entre nosotros, una buena convivencia y los maestros nos ayudaban a entender más las materias. Bueno, y no importaba que yo fuera sorda. Y eso me gustaba, ese trato que me dieron y que me podría comunicar con mis compañeros, porque ellos veían que, bueno, que aunque teníamos diferentes discapacidades, había sordos, teníamos la oportunidad de participar. Porque siempre me sentí desde niña, desde que era pequeña, me sentí como relegada por tener una discapacidad. Pero ahora ya estoy acostumbrada a todo esto. Y en el ámbito laboral ahora yo soy la única persona sorda y tengo que batallar, tengo que esforzarme por cumplir con mi trabajo, aunque tenga discapacidad, ese es un gran problema. Entonces yo el mejor consejo que puedo dar es de que haya más relación, que se pueda cambiar la forma en que se ven las personas con discapacidad y se pueda aprender más del significado real de discapacidad. Sí, es muy importante entender que las personas a veces no conocen cómo es vivir con una discapacidad, pero poco a poco se va dando esto. Esta inclusión social que se pregona ahora, vemos que no se ve reflejada en las barreras que presentamos, que nos presentan a nosotros como personas con discapacidad. Pero bueno, nosotros las hemos ido venciendo, ¿no? Entonces creo que esas ideas deben de ir cambiando poco a poco. Lo que tiene que ver sobre la inclusión y sobre la integración de las personas con discapacidad y lo que realmente viven las personas con discapacidad. Creo que esto no está nada bien. Y bueno, ahora sobre tu trabajo. ¿Cómo es esta integración, esta inclusión laboral que tienes? Bueno, yo estoy sola en este ámbito. Cuando fui a solicitar el empleo, no conté con un intérprete. Dije, yo puedo hacerlo por mí misma y es mi primer empleo, quiero decirte, y yo fui sola. Pero después yo fui a presentar un proyecto y ahí donde yo estuve antes por prácticas profesionales que estuve haciendo, fue que empecé a conocer el lugar y fue cuando me presenté y bueno, empecé a trabajar. Pero la verdad yo siempre he demostrado que puedo hacer las cosas sola. Bueno, yo sé que hay personas que pueden ayudarme en la comunicación, pero quiero demostrar que yo puedo hacer. Es que muy bueno lo que tú dices, porque tú puedes leer, puedes escribir, tienes experiencia en la lectura labiofacial y puedes comunicarte y de hacer un esfuerzo para hacer esto, pero creo que eres un ejemplo para que los sordos también puedan alcanzar esto, que no solamente son las manos, que también hay otros métodos de comunicación que pueden ayudarnos y hacernos la vida más fácil. Pero cuando tú entraste ya a trabajar, ¿entendías cómo era el proceso de integración con tus compañeros? ¿Te podías comunicar con ellos con facilidad? ¿Lo hacías con lengua de señas? No. ¿Por qué?
Bueno, porque no había un conocimiento, ¿no? Por ejemplo, ellos no sabían que yo era sorda y bueno, la forma en que me empezaron a tratar fue diferente. Poco a poco se fueron dando cuenta, nos empezamos a relacionar entre nosotros en la oficina, hicimos equipo de trabajo y bueno, y después ya fue más fácil la comunicación, no fue tan complicado. Pero por ejemplo, en mi caso, yo como líder empecé a batallar con la lengua de señas. Yo decía al principio, bueno, hay algunos temas que no puedo entender, no puedo explicar porque soy sorda. Entonces yo empezaba a procesar esta idea y yo les explicaba a mis compañeros cómo hacerlo. Bueno, tenía que esforzarme mucho y decía, bueno, si yo quiero que ellos se comuniquen conmigo, también tengo que enseñarles la lengua de señas y lo tienen que hacer en un proceso paulatino. Y ya en el trabajo siempre mis compañeros me empezaban a saludar con lengua de señas. Buenos días, y yo como soy sordo no volteaba a verlo, hasta que les empecé a enseñar y empezaron ellos a hacer la respuesta, ¿no? Buenos días, de señalarme en señas. Y después yo me quedaba pensando cómo ayudarles para poderse comunicar conmigo. Otro día les decía, ¿ya llegaron? Buenos días, hola, buenos días. Y ellos se quedaban sorprendidos cuando yo les empezaba a hacer señas. Buenos días, para que ellos pudiesen comunicar conmigo. Y yo les respondí igual. Eso era muy buena idea y creo que eso ha funcionado muy bien y me gusta. La verdad me da risa porque pueden saludar en esta forma de comunicación. Porque también, bueno, he visto en películas cuando va un camionero y empieza a sonar el claxon y va una persona y que no puede moverse porque es un sordo, entonces le tiene que prender las luces, prender y apagar las luces para que vea que es un camión que está ahí, que quiere avanzar. Entonces prenden la luz y igual cuando están los sordos en su casa y que alguien quiere saber dónde vive esa persona que es sorda, que no cuenta con la dirección correcta, suena el claxon y se prenden todas las luces de las casas y una no, es que es en la casa del sordo. Entonces esos son chistes graciosos que nos ayudan. Pero bueno, ahora en tu trabajo, ¿tú te sientes que hace falta algo para seguir avanzando, para que siga mejorando tu trabajo en el ámbito laboral? Sí, yo creo que hace falta más, no solamente en lo laboral, porque hace falta muchas cosas, pero por ejemplo, muchas personas con discapacidad, personas sordas, sienten miedo a la hora de solicitar un empleo, pero eso debería de cambiar. Eso es tratar de esforzarse por relacionarse con personas que son oyentes y que son normales como nosotros. Tú, por ejemplo, ¿te dificulta a ti el comunicarte con las personas cuando no sabes que no saben lengua de señas? Sí, bueno, al principio sí se me dificultaba. No todo, bueno, no hasta ahora, pero puedo decirte que pude aprender poco a poco la forma en la que ellos podían ayudarme a comportarme y podía comunicarme más con lengua de señas. Por eso es que aprendí más, porque podía comunicarme con ellos. Y es muy bonito esto porque cuando llega el jefe, ven un directivo y ve lo que estamos haciendo, entonces él sabe lengua de señas, pero quiero decir que sabe lengua de señas americana. Y bueno, yo me quedé muy sorprendida en poder a lo mejor interactuar un poco con él, porque esa empresa está tratando de ser inclusiva y creo que eso me gusta mucho. Sí, es muy importante que lo digas, porque eso es accesibilidad, eso es ser inclusivo. Y ellos, bueno, lo hacen aquí en México como un modelo, porque en sus países es como trabajan, como lo hacen. Y vemos que hay países que trabajan, están enfocados mucho en la inclusión de las personas con discapacidad y han hecho proyectos y modelos que deberíamos de seguir nosotros en estos países.
aparte de seguir insistiendo en la parte gubernamental, en las leyes que ya están proclamadas, para que puedan ellos tomar de ahí las iniciativas y podamos exigir el derecho que tenemos a la inclusión, al respeto a nuestros derechos como personas con discapacidad, ya sea la inclusión educativa, la inclusión laboral o otros ámbitos, y podamos seguir avanzando, porque son muchos los rubros en los que debemos de estar incluidos. A mí hace falta también, por ejemplo, que nosotros como personas sordas venzamos esta barrera de la comunicación que tenemos. Gracias a la tecnología lo podemos lograr, y es por eso que ahora podemos expresarnos libremente. ¿Tú querías agregarnos algo más por este día de personas con discapacidad? ¿Algún consejo que nos quieras dar para las personas que nos ven? Bueno, quiero decirle a todas las personas con discapacidad, de mi experiencia y lo que me han comentado algunas personas, que la discapacidad es una cosa, la oportunidad no la brindamos nosotros, y tenemos que pensar en eso, que ustedes pueden hacer que esta oportunidad sea una realidad, pero lo importante es de que sean personas propositivas, y que la discapacidad no debe de impedirles a ustedes hacer las cosas. Sí, es muy importante que las personas con discapacidad busquen la forma, porque sin importar esas barreras que se presentan ahora, es muy complicado por lo que estamos viviendo, esta pandemia del COVID, a lo mejor tener un trabajo o buscarlo. Entonces quizás vamos a tener que aprender a vivir con esta forma nueva. Entonces quiero agradecerte por estar aquí, por esa entrevista que te he hecho y que amablemente aceptaste. Entonces todo lo que dijiste, bueno, es muy bueno, nos sirve a nosotros como comunidad de sordos, y esperemos que en un futuro las personas sordas puedan sentirse orgullo de la identidad que tienen, sin importar la condición de discapacidad. Y quiero agradecerte porque tú eres muy buena con todo eso que nos has dicho, muy buena en lo que haces en tu trabajo, y es una retroalimentación que hemos recibido y que la compartiremos con personas con discapacidad, como tu experiencia que has tenido en la universidad principalmente. Muchas gracias por estar aquí y gracias por invitarme. Me siento muy contenta. Gracias a ustedes.